Hola, hola. Un cordial saludo a todos los seres humanos ingeniosos, creativos y talentosos que nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos como invitada a... A Lenis Almeida. Obviamente, bueno, a Lenis, gracias por la invitación, porque ella no se podía entrevistar a sí misma, así que Lenis tuvo la amabilidad de invitarme para ser yo la entrevistadora de hoy, el día de hoy. Gracias. Ella es Alinor Díaz y va a ser su host el día de hoy en Descubriendo Nuestros Talentos. Talentos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Alinor. ¿Cómo Hola, estás? hola, vi muy bien, gracias, gracias por la invitación a ser tu entrevistadora el día de hoy. Confieso que es la primera vez que entrevisto a alguien, así que bueno, esto será una conversación divertida de cómo tú descubriste tus propios talentos. Tú siempre nos entrevistas a todos y nos descubres y nos abres a todos, pero nunca te hemos abierto a ti. Entonces, hoy es ese día. Entonces, bueno, Aleni, háblanos de ese primer momento en el que tú tienes conciencia de que tú sentías que tenías un talento para algo que te gustaba hacer o algo que te hacía sentir feliz. Háblanos, vamos a transportarnos a esa época de cuando eras niña. Wow. Hoy me tocó a mí viajar en el recuerdo. Sí. Este, mira, los primeros destellos cuando estaba pequeña se dieron en la casa de mis padres, cuando tenía como 9 años. Recuerdo que mi mamá siempre me decía que no entrara como había atrás como una especie de depósito de cuarto especial de mi papá, cuarto habitación, a los que estén en otros países que entiendan el término habitación al final de la casa, que era como una especie de depósito donde él tenía como sus libros y algunos documentos que él tenía como valiosos allí. Y entre eso estaban sus libros. Entonces, como buena curiosa que soy, porque me gusta explorar, soy un poco curiosa y viene desde niña. Yo hice todo lo contrario. Yo seguí entrando a esa habitación de mi papá, en donde habían libros, y ahí fue donde los descubrí. Ahí conocí libros como de literatura, de poesía. Ahí conocí a Neruda, ahí conocí a Miguel Otero Silva, a Gabriel García Márquez, también un poco de lo que era la Ilíada, la Odisea. Este, y ahí fui como viendo esos libros que tenía mi papá ahí y me fui sumergiendo en esos libros. Y era muy cómico porque muchas veces mi mamá me comentaba y que, pero ¿qué tanto hace esa muchacha en esa habitación con esos libros? No se cansa. Mientras mis conocidos, mis vecinos estaban afuera jugando a la pelota, otra cosa, yo me sumergía en esa habitación, en esos viajes a través de las letras. Sin embargo, en ese momento desconocía totalmente que algo relacionado a eso me podía gustar. Era una niña, solamente estaba dejándome llevar por lo que las letras me invitaban, la lectura y los viajes y las aventuras y la poesía, también hubo poesía, o me imaginaba ese pueblo de Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Y entonces era como, wow, ¿cómo será? Y me imagino, porque como lo describía de esa forma, entonces yo me lo imaginaba en mi cabeza y yo viajaba, yo estaba en mi habitación de niña, pero yo estaba viajando en ese caso a través de las letras. Ahí creo que fue Ese que fue empezó todo. tu descubrimiento de amor a la lectura. Yo supongo que después descubriste otra cosa, después. Pero a ver, después que tú descubriste este talento, este amor por la lectura, ¿qué hiciste con tu vida a nivel de estudios, de estudios profesionales? Ok, yo O sea, estudié Derecho. ¿cómo tú ligaste esto que sabías que era una pasión por la lectura y que te gustaba leer con lo que tú decidiste ser a nivel profesional? ¿Qué relación hay ahí? Yo, cuando presenté la prueba, ¿no? Como para ingresar a la universidad,
siempre hubo algunos destellos. Yo, por ejemplo, durante el bachillerato, estuve en obras de teatro. De pequeña, por ejemplo, igual había como una conexión con la parte cultural a través del baile, bailaba en los actos de la escuela. De alguna manera siempre había algo como cultural, artístico, como que por ahí, pero no sabía por dónde era exactamente. Y cuando me toca ya estudiar la carrera, en esa edad tan temprana donde te toca prácticamente decidir lo que vas a hacer el resto de tu vida con unas cuantas opciones que te presentan las universidades, donde tú dices, bueno, me voy a ir porque es lo que está allí, ¿no? A la mano, es lo que está a la disposición. Yo en ese momento recuerdo que empecé a estudiar relaciones industriales porque se me dio la oportunidad de estudiar en la misma facultad que había estudiado mi papá. Mi papá es economista, graduado en la Universidad de Carabobo. Y él emocionado que voy a estar en la misma facultad que él, y yo también quedé y no sé qué. En ese momento igual había presentado para las otras opciones, que era Derecho y la otra era Medicina, porque siempre una de mis materias favoritas era la biología, cosa que no tenía que ver. Ahora, con lo que estoy haciendo ahora, veo que todo tiene relación, la neurociencia, la poesía, el desarrollo personal. Ahí voy viendo cómo de alguna manera los matices se estaban mostrando, pero en ese momento con total desconocimiento. Fíjate una cosa que me genera curiosidad saber. En el momento que tú decidiste lo que ibas a estudiar, ¿tú sentías internamente que eso era lo que a ti te iba a hacer sentir bien, lo que era tu pasión, que era lo que tú querías hacer en tu vida, las leyes? ¿Tú tenías esa sensación Mira, de me pasó lo bienestar con el tema siguiente. de la carrera? Yo cuando empecé a estudiar relaciones industriales, después dejé relaciones industriales por convicción, porque recuerdo que le dije a mi papá, él me dice, ¿cómo vas a desaprovechar esa oportunidad por un cupo que ni siquiera tienes? Porque en Derecho ya había presentado y no había quedado en una primera oportunidad. Y yo me acuerdo que dejé en ese momento relaciones industriales y le dije, yo voy a presentar Derecho y yo voy a quedar. ¿Pero por qué? Porque mis capacidades estaban más hacia esa parte de la interpretación, de la narrativa, ¿entiendes? La otra parte como más numérica o la otra parte más de contabilidad, de administración, no era mi fuerte. Y realmente cuando accedí a estudiar relaciones industriales, de alguna manera estaba como cumpliéndole el sueño a mi padre. Pero en el caminar, en el andar, y al ver que yo no me sentía bien, que no estaba allí conectada con lo que estaba estudiando, decido dejar relaciones industriales y empezarme a preparar con tiempo para la prueba en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Ahí cuando me presento, gracias a Dios, quedo entre las primeras. Y bueno, contenta y agradecida de que había quedado, porque entre las opciones que habían a nivel de universidad, con lo que yo más me sentía identificada era con el derecho, porque era aquello que me permitía como, ahí va a haber materias como latín, derecho romano, ahí ves jurisprudencia, ves, interpretas las leyes, o sea, es el arte de interpretar las leyes. Tú las interpretas. Y también yo tenía una capacidad para todo lo que era narrativa. Entonces, obvio que estudiar, leer las leyes, aprenderme las leyes y después interpretarlas era algo que se me daba con mucha fluidez. Entonces, yo sentí en ese momento que el camino era por ahí, porque entre las opciones que había en ese momento a nivel de universidad, que eran como que las que estaban cercanas a donde yo vivía, de donde yo residía, decía, esto es lo que más se adapta. Y la Universidad de Carabobo, que siempre quise estudiar en esa universidad, entonces eran como las opciones que habían allí, a las cuales yo, digamos, vi en ese momento para mí. Sin embargo, habían otras opciones, o sea, yo pude haber estudiado alguna, pero en ese momento sentí que la cosa era por ahí. En ese momento sentí que era el derecho. Y me dediqué a estudiar mi carrera con todo el cariño, con todo el amor. Aprendí muchísimo. El derecho me enseñó esa forma de interpretar, también de leer mucho, porque tienes que leer muchísimo, muchísimo. Y yo amaba leer. Y la interpretación de eso que lees, de manera de construir alegatos, ¿me entiendes? Entonces todo eso de alguna forma sentía que era por ahí. En ese momento ni se asomaba en mi cabeza que algún día iba a escribir un libro.
Sin embargo, siempre estuvo como ahí, pero era como una voz que estaba apagadita, como que eso es un sueño de algún día. Bueno, fíjate, eso que nos acabas de contar fue hace mucho tiempo. Luego que eso pasó y luego que tú estando en Venezuela tomas la decisión de que ya no ibas a estar más allí y de que te ibas, como nos hemos ido muchos venezolanos a otro país a hacer vida y a cambiar nuestra vida en otro país, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue tu transición de la Lenis que vivía en Venezuela a la Lenis que emigró a Chile? ¿Cómo fue el proceso a nivel creativo, a nivel laboral, a nivel emocional? Porque yo siento que uno cuando migra, las emociones te van cambiando, las emociones a uno lo hacen, esa dificultad y ese enfrentar lo que tú no sabes que va a venir, yo siento que nos da como una fortaleza interna que yo siento que solamente un migrante puede entender eso. Pero ¿cómo tú afrontaste ese cambio? ¿Qué tuvo que ver ese cambio con tus proyectos actuales ahora? O sea, ¿qué tuvo que ver esta decisión de Alenis Almeida viviendo en Venezuela y toma su decisión de emigrar a Chile y estando en Chile, eh, todo muta y cambia y te dirige a un camino nuevo para ti en el que tú descubres cosas nuevas y en el que descubres tu talento? Cuéntanos esa historia de ese cambio. Wow. Mira, bueno, salgo de Venezuela por elección, gracias a Dios, con esa forma de tener de alguna manera vislumbrar un plan de a dónde irme, ¿no? Y de cómo estructurar un poco ese plan de acción para yo migrar de Venezuela. Sin embargo, la verdad es que fueron las circunstancias en ese momento, el no poder facilitar las medicinas a mis papás con la veracidad que ellos requerían, el alto costo de la vida, que cada vez se hacía más difícil incluso trasladarte para trabajar. Entonces yo decía, o sea, yo dije, va a llegar un momento donde ya yo no voy a poder sostener esto, ni ayudar a mi familia, ni sostenerme yo. Entonces ya en ese momento de quiebre digo, tengo que tomar la decisión. Yo soy la hermana mayor también de una casa de 3 hermanos, donde yo soy la mayor y soy la única hija fuera del núcleo familiar, Familiar. la única hija fuera que provee de alguna manera a ellos que se encuentran en Venezuela, tanto mis 2 hermanos como mi mamá y mi papá. Y, y es, digamos, eso lo que me da ese coraje para decir, yo tengo que salir porque yo tengo que ver por ellos y también por todos los sueños y todas las cosas que yo me proyecto con mi pareja como familia. Y entonces es el momento de hacerlo ahora porque quizás más adelante los recursos no van a estar como para yo poder hacer un plan y organizarme y poder migrar a otro país. En ese ¿En qué año momento lo fue hice con eso? mucho miedo. En qué año te fuiste? ¿Hace En cuánto tiempo el, te en fuiste? el 2018. En el Y 2018, luego cuando tomas tu decisión, sales de Venezuela, llegas a Chile, ¿cómo fue la adaptación a ese nuevo país? Porque, o sea, ¿por qué hablo yo de todo este pasado y de todo el conflicto que uno enfrenta cuando uno está migrando? Porque yo siento que en tu caso y en el caso de la mayoría de los venezolanos que emigramos, este conflicto, digamos, interno, el enfrentar algo que uno no conoce, los miedos que te genera el tema migratorio, el no saber qué vas a hacer con tu vida después del día uno, después que tú llegues, eso muchas veces destapa cosas en un momento para bien, en otros momentos no tanto, pero en tu caso sé que eso influyó para que llegaras a ser lo que eres ahora y el crecimiento personal que has tenido desde que llegaste a Chile. Entonces explícanos un poco el proceso ya de cuando tú llegas a Chile, cómo tú decides que va a ser tu vida a partir de ese momento. wow, mira, en realidad en ese momento no sabía porque cuando tú migras, tú estás así como, es como que te enrumbas en una aventura y dices, bueno, Dios mío, aquí voy con todo lo que soy, que se dé lo que se tenga que dar, que se abran las puertas que se van a abrir y dame fortaleza y dame la posibilidad de encontrar caminos para esta nueva aventura que estoy rompiendo, ¿no? Cuando migro,
sí me asustaba el hecho de que, obvio, yo mi carrera de derecho no la puedo ejercer en otros países porque las leyes son distintas. Entonces tú dices, ¿cómo aún con eso tú igual migras, no? Yo sí tenía una convicción en mis capacidades en decir, bueno, no voy a ser la primera ni la última. Si tengo que realizar alguna otra actividad que me permita a mí, digamos, empezar camino en ese país, pues lo voy a hacer como corresponde, de manera legal, como corresponde, todo bien, gracias a Dios. Me recibieron muy bien y todo. Yo también cumplí con todos los parámetros establecidos legalmente. Pero a nivel de rol de carrera, sí sabía que estaba clara que no iba a poder ejercer. Sin embargo, yo estaba como presta a que yo tenía otras capacidades que podía desarrollar. Entonces, yo siento que ese desenvolvimiento como abogada en mi país, de expresarme, de comunicarme, de relacionarme, y me brindó como esas herramientas y también esa facilidad de expresión y de comunicación que me permitió a mí acceder a otros cargos, como por ejemplo yo empecé fue como en este caso, y después ahí fui escalando y llegué a ser gerente de marketing y comunicaciones, pero fue un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no era mi rubro, no era mi área, ¿me entiendes? Y de paso hacerlo como migrante da mucho más miedo todavía, mucho más susto, pero gracias a Dios, a Chile, que me dio la oportunidad, y en ese momento donde me dieron la oportunidad también de desenvolverme en una área que de alguna manera no era mi fuerte. Yo durante los años que estudié la carrera de Derecho, incluso antes, yo había tenido algunas experiencias de trabajo en empresas a nivel de marketing, pero era como algo que hacía mientras estaba estudiando, mientras estaba en la carrera, era como que de alguna Nada serio. manera, o unas posibilidades que se me dieron, porque siempre he tenido esta capacidad de expresarme, de comunicarme, y bueno, entonces eso que de alguna manera experimenté en mi país antes de graduarme de Derecho, de alguna manera fueron unas experiencias que también me sirvieron para que acá me dieran la oportunidad, porque era algo que yo hice transitorio en Venezuela mientras estudiaba, a nivel de algunas empresas que me permitieron trabajar en las áreas de marketing. Entonces fue así como en este caso, como en la parte de como promotora. También estuve un tiempo en Venezuela que era promotora, que trabajaba con algunas marcas como promotora. Y entonces, claro, eso de alguna manera también me aportó acá al llegar a Chile en la parte comercial, cosa que nunca pensé que iba a usar, porque claro, ya yo me rumbo en el derecho, después me gradúo, ejerzo. Si no fuera por la crisis país, quizás nunca pensé que esas experiencias y ese recorrido de alguna manera me iba a servir en esta nueva etapa. Y también el derecho, porque el derecho, a pesar de que lo catalogan de que es las leyes y ya no, te da muchas herramientas. O sea, tú de alguna manera haces prácticas también en el área con respecto a litigar, y eso también te da esa capacidad de comunicarte. Entonces, como en este caso a nivel de empresas es el área de marketing, de alguna manera es eso, es expresarte, es comunicarte entre personas con servicios que las personas requieren. Entonces, digamos que todo eso fue lo que descubrí al migrar y en lo que me dediqué hasta que finalmente me toca la puerta el desempleo. También durante esos tiempos en los tiempos del estallido social acá en Chile, y después, seguidamente, llega la pandemia. Entonces, ambos momentos, aparte, un momento emocional bastante fuerte que yo estaba transitando, el cual requirió que yo empezara a hacer terapia, porque en ese momento estaba transitando a nivel emocional fuertes momentos en ese transitar. Bueno, todo ese caos y todo eso que vino y que de alguna manera fue en la pandemia en donde yo empiezo este proceso de descubrimiento hacia adentro de otras capacidades
con las que realmente yo me sintiera como con esa conexión, en este caso el escribir, el hacer el podcast, el escribir poesía, el escribir relatos, el escribir contenido que tenga que ver con el ser humano, porque amo leer literatura, pero también amo leer neurociencia, amo leer poesía y amo también ahora que me estoy dando la oportunidad de escribir en esas áreas. Pero en ese momento fue como un desahogo, fue como por parte del proceso en el que yo estaba sumergida y en ese proceso yo empecé a escribir y pero nunca pensando que yo me iba a dedicar a eso. Yo sentía que era como parte del proceso. Lo del podcast ya sí lo vi como una principal oportunidad de hacer algo, un emprendimiento propio, algo que conectara conmigo y que me permitiera buscar esos otros talentos. Pero de verdad que la escritura fue un regalo que me dio la pandemia, fue un regalo que me dio migrar, y no solamente migrar, sino que una vez que migro y en cierto modo logro cierta estabilidad durante un tiempo, de repente esa estabilidad de nuevo se me cae cuando llega el desempleo y todo ese proceso emocional que estaba transitando, porque como migrante, algo que te quiero comentar acá, que también lo comparto en el libro, a veces la mochila está muy pesada. A veces la mochila está llena de, yo estoy aquí, yo tengo que con toda aguantar con lo que venga, porque tenemos una familia en Venezuela que también requiere de nosotros. Hay una parte en el libro, en una poesía donde comparto que de alguna manera nosotros somos oxígeno para los que están allá adentro, porque hay una realidad allá adentro muy diversa, dependiendo de cada caso, pero donde hay algo en común y es que hay carencias y hay dificultades y los que estamos afuera de alguna manera también asumimos esas responsabilidades más las propias nuestras, más migrar, más seguir viviendo, más seguir haciendo cosas y es como, wow, llega un momento donde a veces incluso te encuentras, otro término que hablo en el libro, en ese momento donde estás como en automático y estás generando para sobrevivir tú y apoyar a tu familia en Venezuela. Pero llega un momento, por lo menos en mi caso, que fue este caos, donde yo dije, no, yo tengo que mirar hacia adentro, qué es realmente lo que conecta conmigo a través de mis talentos, porque no se trata solamente de encontrar una posibilidad fuera en otra área en la que te puedas desenvolver y generar a partir de allí y aportarle a tu familia en Venezuela, sino que también se trata de descubrir tus talentos y desarrollarlos, porque eso te va a generar un bienestar como ser humano. Y ese mismo bienestar y esa misma proyección es lo que te va a ayudar a que te enfoques a desarrollar tus talentos desde lo que eres, desde el ser al hacer, al desempeñarte en esas áreas. Entonces, ese caos me llevó un poco a encontrarme de nuevo, porque yo te podría decir, Alinor, que primero, cuando migré, dije, ajá, ¿y ahora en qué me voy a desarrollar? Bueno, gracias a Dios se me dio esta oportunidad, como te dije, y en el área del marketing y comunicaciones pude desarrollarme. Y después se me cae también eso y digo, ¿y ahora? Con pandemia, encerrado, desempleo, ya no, los ahorros que tenía ya se me estaban agotando. Entonces dije, ok, ¿qué hago con lo que me queda? Entonces, ¿y qué hago conmigo? Porque estaba en caos. En ese momento también emocionalmente yo estaba pasando por un momento bastante difícil, que viene de todo ese proceso de migrar, del desempleo, de todo lo que implica eso, porque como seres humanos es difícil explicar cuando estamos afuera también todas las batallas que libramos como persona cada día, desde el clima, la manera de expresarte con algunos términos, que por eso también en el libro comparto unas partes como de la idiosincrasia del venezolano, del por qué somos así como somos, de dónde vienen un poquito esos orígenes. Y es porque de alguna forma fue una manera también de expresar, en este caso a través de las letras, ya después finalmente. Yo te podría decir para finalizar y no extenderme en esto, porque me apasiono con lo que les estoy contando, es que a mí escribir me sacó de una tristeza muy profunda de no encontrarme como un ser humano. Y escribir me volvió a conectar conmigo y con lo que yo era y con lo que yo soy y lo que siempre he sido, porque al final no dejamos atrás todo lo que somos, todo lo que hemos aprendido, todas las herramientas vienen con nosotros, pero
En el momento en el que lo estás descubriendo, apenas te estás dando cuenta. Y en ese momento que te estás dando cuenta es que te vas viendo de otra manera. Y en ese verte de nuevo, te encuentras una vez más. Y yo creo que el encontrarme a través del escribir me sacó de ese caos y me salvó, me dio esa luz interna que a veces en ese momento yo no la encontraba. En ese momento sentía que las fuerzas se me habían agotado. Decía, Dios mío, si no voy a ejercer mi carrera y ahora tampoco voy a ejercer esta área, o bueno, quiero ejercer, pero estamos en pleno caos del mundo, hay pandemia, estoy desempleada, estoy encerrada porque no, nosotros aquí fue bastante fuerte las cuarentenas con respecto a la pandemia, entonces cuando empezó. Entonces yo dije, wow, ahora, ¿de dónde me agarro? Fue lo que pensé, ¿de dónde me agarro? Y gracias a Dios, en ese caos me encontré de frente con lo que estaba dentro de mí. En este caso era escribir, porque en realidad es el escribir lo que más me mueve, tanto el contenido del podcast, como el libro, como los obsequios poéticos que les comparto a ustedes o incluso los mismos monólogos reflexivos que hice en la primera temporada. O sea, escribir. Escribir fue como, wow, aquí estoy. Esto es lo que conecta conmigo. Esta es mi forma de expresión. Y la poesía fue más bien un descubrimiento que fue un poquito más allá, que ese sí me sorprendió realmente. Qué bella historia. Fíjate una cosa, estamos hablando de que descubriste tu pasión por la escritura y la poesía, pero también descubriste sino que se te ocurre la idea del podcast. ¿En qué momento tú creas el podcast, pero a la misma vez lo creas a través de tu escritura y de tus ideas para escribir, de compartir con tus entrevistados las poesías que haces dedicadas a cada uno? ¿En qué momento, o sea, qué nació primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué nació primero, la escritura o el podcast? ¿O lo hiciste todo a la vez? ¿Cómo fue eso? No, primero fue el podcast porque empezó con los monólogos reflexivos. Los monólogos reflexivos, de alguna manera yo me estaba hablando a mí misma. Era como un compartir con las personas de esa forma como yo me estaba hablando a mí misma de una forma diferente para descubrir los talentos. De alguna manera en esos monólogos reflexivos de la primera temporada, que son 22, yo expreso, es como yo me hablaba a mí misma. Incluso hay algunos en los que hay poesía y en donde le hago poesía a los talentos. De esa forma como le hablamos, de ese diálogo que tenemos. En ese caso era como yo le estaba hablando a mis talentos y cómo me gustaría hablarles, cómo me gustaría referirme a ellos de una manera con menos juicio, con menos temor a la crítica, donde las dudas no tuvieran tanto espacio como para paralizarte. Pueden que en el momento las tengas porque son naturales que se den, pero que te lleguen a paralizar de decir voy a hacer esto, no, mejor no lo hago porque es que no sé si es tan bueno. Entonces, eso yo lo digo ahí de alguna manera a través de relatos, a través de poesía y también a través de reflexiones. Por eso los llamé monólogos reflexivos, porque fueron mi manera de hablarme a mí misma a través de esa nueva forma de mirar. La quise compartir en el podcast, porque aquí sí quiero comentar algo importante. La quise compartir en el podcast porque a mí los podcasts me ayudaron mucho durante la pandemia. Fue una de las cosas que me ayudaron. Y entonces yo dije, wow, si yo que estoy en este proceso haciendo terapia, estoy escribiendo también como parte de ese proceso, estoy de alguna manera transitando por estos momentos de esta forma. Y a mí me daban alegría algunos podcasts, en este caso podcasts venezolanos, que bueno, me voy a atrever a mencionar. Algún día quizás los logre conocer o no, pero no importa. Si ellos se enteran de que me aportaron y de que el contenido que ellos hacen es valioso, porque a personas como yo que estábamos sumergidos en una tristeza nos aportó alegría. Por ejemplo, el podcast Nos Reiremos de Esto, a mí me aportaba alegría, me aportaba ese como desconectarme de ese mismo proceso mío de la tristeza o del encierro de la pandemia y de reírme un rato con ellos. Yo sentía que yo estaba ahí con ellos acompañada.
Igual me pasaba con las herramientas de desarrollo personal y las invitadas y todo lo que estaba compartiendo en ese momento en el podcast Erika de la Vega. Entonces yo dije, wow, si ellos con ese podcast están aportándole a otras personas desde lo que son, desde lo que les gusta hacer. Si yo quisiera compartir esto, lo quisiera compartir en formato podcast, porque también es algo que puedes poner en cualquier momento. Tú puedes estar bañándote, o puedes estar haciendo la comida en tu casa, o puedes estar... Claro. Y eso es una compañía amena que tienes ahí de algún tema o de alguna forma con la que tú conectas con esa persona y su contenido y te está acompañando, te está sirviendo, te está aportando desde lo que esa persona es y lo que te quiere transmitir. Entonces ahí yo digo, si yo voy a compartir esto que escribí de alguna manera, quiero atreverme a hacer un podcast. Sin embargo, en ese momento yo no me creía, yo decía, ay, me gustaría hacer un podcast, pero era como que lo veía como lejos, como que bueno, no, esto es parte del proceso que estoy haciendo creativo y ya después veré qué hago con eso. Y bueno, hasta que me atreví, en ese momento mi pareja, que me ha apoyado mucho y que siempre ha creído en mí, él me dice, bueno, ajá, ¿tú quieres hacer un podcast? Bueno, vamos a hacer un podcast. Entonces en ese momento decidí también invertir parte de los ahorros que en ese momento ya estaban un poquito agotándose después como te digo, que me había quedado sin trabajo. Y dije, bueno, yo voy a invertir en equipos, yo voy a invertir también en un curso de dicción y oratoria que hice con un maravilloso profesor venezolano, Eduardo Monzón. Él es maravilloso, hace una gestión de patrimonio cultural, de turismo sustentable y de patrimonio cultural en Venezuela, en Valencia. Él es oriundo de mi tierra, específicamente de mi ciudad. Entonces, él me dio como esas técnicas porque yo no, ni periodista, ni comunicadora social. Y entonces sí quería, como dije, bueno, si yo voy a hacer las cosas, voy a tratar de hacerlas lo mejor que pueda con los recursos que tengo. Para dar lo mejor de mí desde un principio. Entonces ahí invertí en equipos, en esa capacitación con él de dicción y oratoria. Y bueno, después decidí emprender y dije, aquí voy, ya vamos a empezar a sacar los primeros episodios. Y ahí empezó ese concepto. Pero luego, ya como para cerrarte la historia, viene la segunda temporada. La segunda temporada sí fue ya un descubrimiento propio de decir, de ir un poquito más allá. Yo en la segunda temporada dije, de alguna manera yo quiero compartir con seres humanos que tengan esa historia y que la compartan, que no siempre son los que están de estrellas en los primeros planos, pero que están haciendo un trabajo tan hermoso y tan increíble, que si yo puedo tener una plataforma donde ellos puedan expresarse, para mí sería un honor. Y aparte de eso, también yo decía, ok, pero ¿y yo? ¿Qué les aporto yo? Porque, ajá, yo los invito, ellos me comparten su tiempo, su energía, y lo valoro muchísimo, pero ¿cómo yo les expreso esa gratitud a ellos? Y dije, ¿de qué forma? Estuve unos días pensando allá en plena pandemia, en plena cuarentena, y dije, en ese momento surgió de la inventiva del ser humano. Yo digo que el ser humano, a veces cuando no hay tanto ruido, cuando no hay tantas cosas alrededor que te distraigan tu atención, esa conexión contigo, puedes descubrir cosas maravillosas, pero te tienes que permitir esos momentos o tienes que ir al encuentro con esos momentos contigo. Entonces, en esos ir y venir de esos encuentros conmigo, me di cuenta de que siempre he amado leer poesía y dije, ¿y si me atrevo a escribir poesía, escribirle una poesía a ellos? Y surgió esa idea del obsequio poético y dije, yo me voy a atrever. Estaba muy asustada porque tampoco sabía si iba a ser del agrado de los invitados, porque era en vivo, que se les hacía, y yo los hacía sin conocerlos. O sea, yo les hacía poemas a ustedes solo viendo un poco lo que ustedes me compartían a través de sus plataformas y de así yo inspirarme para tomar, digamos, algunas características y tratar de entrelazarlas en un poema que les hago a ustedes en gratitud en forma de como yo los veo a través de la admiración que siento por ustedes. Pero daba susto porque no sabía si a todos se iban a sentir conectados con eso o si les iba a incomodar. O sea, ahí me tocó atreverme de verdad y de verdad que fue un regalo porque el obsequio poético fue
fuese descubrir que cuando vamos a escarbar dentro de nosotros mismos podemos encontrar cosas que nunca pensamos que iban a surgir, pero que surgen cuando te das esos momentos, y también surgen cuando no encuentras nada más que a ti mismo, porque cuando no hay nada más que agarrarte que de ti mismo es cuando tú empiezas a conocerte de verdad. Claro, totalmente, así es. A mí me sorprendió mucho el tema de los regalos poéticos porque yo sentía que como que cada poema dedicado era igual a la persona que estabas entrevistando. Y yo, en principio, antes de que me entrevistaras a mí, cuando me tocó, yo dije, bueno, esta mujer debe conocer a todos los invitados, joven. Porque sí, o sea, hay unos invitados que uno ya conoce por carrera, porque andan por ahí, son influencers de las redes o porque están metidos en la misma área mía. Pero cuando me leíste el mío me sorprendió mucho porque era como yo misma. Digo, pero ¿y cómo si no me conoce? Me sorprendió muchísimo eso. Entonces me parece que fue un plus que realmente, que eso fue como que lo que cerró realmente y lo que cierra y lo que deja redondo, como digo yo, cada entrevista en el podcast. Y a ver, la idea ya del libro, de que ya tú decides, quiero escribir, pero no tanto escribir, porque mucha gente escribe, pero cuando ya tú decides, quiero publicar. ¿En qué momento tú tomas esa decisión de escribir y de publicar eso que estabas escribiendo? Bueno, una cosa conectó con la otra. Yo recuerdo que cuando entrevisté a Andrea de Paquidermo, yo se lo he dicho recientemente, se lo digo a cada rato, es que yo conecté con ella de manera especial ese día, el día en que la invito al podcast. Yo sentí una energía diferente ese día. Yo soy muy, en el libro lo expreso y lo expreso también en el podcast. Yo soy muy de intuición. Esta nueva Lenis, ¿no? Esta Lenis de ahora, después de todos los procesos que ha transitado. Soy muy de intuición, ¿no? Y entonces ya me estaba como empezando yo siento que también es como un proceso en donde aprendes un poquito a escucharte y a reconocer algunas señales, tanto cuando quieres estar cerca de algo como cuando no quieres estar cerca de eso porque no conecta, no está en la misma sintonía o en la misma vibración contigo. Y yo ese día sentí algo muy especial, sin embargo, en ese momento no teníamos ni idea de que yo iba a publicar. Yo estaba muy contenta de conocerla porque yo había escuchado de ella en el podcast de Nos Reiremos y dije, wow, yo la quiero entrevistar a ella. O sea, su historia es increíble y la admiro y la quiero compartir acá. Entonces, yo después de ese episodio, nosotras quedamos en contacto, pero la verdad es que no había así como algo sobre la mesa de que, ajá, voy a publicar con ella, voy a publicar el libro que tengo por ahí en una gaveta guardado. Sin embargo, yo sí hubo esa energía bonita ese día y eso para mí fue como una señal. Entonces, bueno, pasó el tiempo, yo seguía haciendo el podcast, seguía de alguna manera desarrollando el contenido digital con el podcast y el libro se escribió en pandemia, incluso el libro se escribió en pandemia de alguna manera en paralelo con el podcast, porque fue, como te digo, fue mi catarsis en ese proceso donde estaba en terapia, donde también cambié mi alimentación, empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer zumba, cambié mi alimentación un poco más saludable, más a frutas, verduras, me empecé a cuidar más. Empecé a elegir contenido que me nutra, decir, ok, hay mucho contenido allá afuera en las redes sociales, hay mucho contenido a nivel digital, pero ahora yo quiero ser yo la que elija qué es lo que me nutre a mí, qué es lo que me llena, sea la comedia que también te aporta, sea ejercicio, sea lectura, sea libros, o sea, como de alguna manera fue un cambio integral que surgió de mí. Y en ese proceso, cuando yo estaba escribiendo, no tenía planteado publicar. Yo termino de escribir y lo meto en una gaveta literal, igual que me pasó cuando escribí los primeros monólogos del podcast, lo meto en la gaveta y digo, en algún momento. Sin embargo, mi pareja, que él es perseverante y él está ahí, él me dice, no, el momento es ahora. Llegó el momento. Entonces, él de alguna manera siempre me impulsó y me hacía como que eso que está ahí, eso va para la realidad. O sea, esa realidad la vamos a construir paso a paso, pero eso se va a hacer realidad.
Entonces, en ese momento, cuando ya el libro estaba escrito, pero estaba guardado en una gaveta, y yo recuerdo que fue una sorpresa, de alguna manera, fue una bonita sorpresa, de alguna manera ya decir, bueno, yo quiero hacerlo y lo quiero hacer de la mano, en este caso, que lo hice con el apoyo de Paquidermo, con el apoyo de Andrea y su equipo. Y fue así como, fue una sorpresa muy bonita, porque también realmente fue una sorpresa de que en ese momento yo estaba dando ese primer paso hacia lo que quería lograr. Y ese último empujoncito me lo dio mi pareja, porque yo en ese momento no era como que, pero ya va, pero esperemos, pero qué. Y yo, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Y él me da como ese último empujoncito para decirme, es ahora, vas a empezar ese camino, yo creo en ti. Y de alguna manera me prestó su apoyo y creyó en mí. Yo también en ese momento dije, bueno, ahora sí, esto va a ser una realidad, lo vamos a publicar, se va a convertir en el acompañante de otras personas que lo transformen desde su visión, desde su perfección, pero que les permita también viajar entre líneas, juntos en este caso. Y bueno, ahí empezó ese proceso sí fue algo, wow, escribirlo. Yo creo que no fue lo difícil, porque como yo no sabía que iba a publicar, como en ese momento yo no pensaba en publicar, sino era mi catarsis, escribirlo para mí fue un viaje que más bien me llevó a conectar conmigo y me llevó a ver las cosas desde otro punto de vista más profundo y a encontrar algunos talentos que yo quería desarrollar. Pero ya cuando digo, ahora sí lo voy a publicar, sí me dio el susto, decía, wow, ¿y si esto no funciona, o si no estoy lista para que esto sea publicado? Porque yo creo que en un principio, cuando escribes, lo más difícil cuando ya dices, ok, lo voy a publicar, es como esas dudas, esos miedos, ¿será que yo sirvo para esto? ¿Será que esto realmente es a lo que me voy a dedicar desde lo que soy, desde lo que conecta conmigo? ¿Será que todavía me falta aprender más? Siempre pensando de que me falta aprender más, o me falta, digamos, capacitarme más para hacerlo mejor. Sin embargo, yo me atrevía a compartirlo tal cual, así como lo había escrito, con el acompañamiento y la guía y la orientación de un equipo maravilloso de correctora, editora, ilustradora, o sea, un equipo maravilloso. Y que de verdad, bueno, quisiera nombrarlos a todos acá, pero por ejemplo, o sea, hubo personas maravillosas que participaron en el libro y que me apoyaron, como Marina Araujo, como Maggie Flower, que su nombre es Valentina Flower, que es ilustradora, Andrea Vivarro, también Fernanda Figuera, que fue una de las diseñadora gráfica, y Laura Chimaras, que me apoyó con unas líneas en la contraportada, donde de alguna manera yo sentí como esa palmadita de que vamos a Lenny, vamos a Lenny, que como decimos los venezolanos, ya estamos aquí, ahora vamos para adelante. Vamos para adelante, claro. Pero sí fue difícil en el momento del proceso, porque yo estaba luchando contra mis propios miedos en ese momento, de decir, realmente voy a publicar esto que escribí, o sea, de verdad lo voy a hacer, y de verdad, ¿será que esto, en el momento piensa, será que vale la pena escribir esto? O sea, ¿será que estoy dando el mensaje que quiero dar con lo que estoy escribiendo allí? ¿Será que lo estoy expresando de la forma que quiero expresarlo? Sin embargo, yo creo que también hay que darle cierto crédito al alma, a que cuando el alma habla, no necesita de adornos o tampoco necesita ser perfecta. Ella se expresa a través de cada uno de nosotros, lo que está dentro de nosotros como seres humanos, y cuando la dejamos fluir y salir, y cuando acariciamos los talentos y nos damos cuenta que están allí dentro de nosotros, y los dejamos fluir, los dejamos transitar a través de nosotros y de la expresión, sea la poesía, sea la escritura, sea yo que hago podcast, otra persona que haga cualquier otra cosa. Cuando nos permitimos eso, de alguna manera
yo siento que es un regalo que nos damos a nosotros mismos de ser, de atrevernos a ser y a expresarnos. Y siempre creo que el pensamiento crítico, al igual que la expresión del ser humano, es valioso. Nunca algo que tú expreses, más allá de que algunos coincidan con tu percepción y otros no, es tu expresión como ser humano y siempre va a invitar a una reflexión. Entonces ya ahí, de alguna manera, ya ahí como seres humanos estamos evolucionando, porque de esa reflexión puede venir una evolución, un crecimiento, un aprendizaje, incluso un ensayo y un error. Pero tenemos que transitarlo, o sea, el transitarlo forma parte de eso, el proceso, vivir el proceso y decir, aquí estoy con mis miedos, con mis dudas, con mis inseguridades, pero lo estoy transitando, lo estoy viviendo y me estoy permitiendo escribir o me estoy permitiendo publicar o me estoy permitiendo hacer lo que amo. Así en el camino me encuentre con algunas etapas que me agraden más y otras que no, pero igual eso me va integrando y me va evolucionando como persona, como ser humano. Y tu libro habla justamente de eso. Tu libro habla de ese viaje, de ese aprendizaje, de conceptos, de lecciones de vida, de experiencias que a veces no son tan bonitas, pero que las cosas que a uno de repente no le gustan mucho a nivel personal son las que a uno lo enseña. Así que, como dicen por ahí, que uno aprende a la mala, ¿no? Y ese libro habla de todas esas historias, pero tú cierras ese libro con algo que a mí me llamó la atención. Primero me llamó mucho la atención el contenido. Lo que son los capítulos del libro me llamaron mucho la atención. Pero también tú cierras con poesía, porque en un principio la gente que ve tu podcast se preguntará, bueno, ¿y ese libro de qué va? ¿Va de poesía? ¿Va de los talentos de quién? ¿De los entrevistados? ¿Habla de los talentos en general? Pero no, porque el libro es un libro muy variado y que va transitando por muchos temas a través de una historia. Y cierra con lo que es tu pasión, que es la poesía. Entonces yo creo que sería como muy bonito que leyeras a toda la gente que sigue el podcast y que te siguen a ti, que están en tu plataforma, en todas tus plataformas, un poema que te guste, de esos Y que están al final de tu aquí está libro. mi bebé. Ahí está el libro. Aquí lo tenemos cerquita. Yo estoy chocha, como en Ya lo Venezuela tienes en decimos la chochas, mano. en otra parte del mundo puede ser emocionado, así como cuando acabas de tener a tu bebé y estás con esa emoción del momento. Es la misma sensación, es la misma sensación. Y Exacto. vas a estar así por mucho tiempo. Y después va a venir otro y después otro más y bueno, vas a No, tener y ya eso tu... que ya estamos en eso, gracias a Dios, ya estoy escribiendo el segundo, que viene con poesía más profunda todavía, pero está en proceso creativo y ya estoy sumergida en esas nuevas aventuras. Sin embargo, también estoy, digamos, transitando todo lo que es el proceso que viene ahora, el tercer proceso, lo diría yo, el de primero escribir, después el proceso para publicar y ahora el proceso para ir recorriendo con tu libro diferentes partes porque vas haciendo como de alguna manera ese camino, ese contacto. Hace poco tuve como la primera oportunidad de dedicarle el libro a una lectora como por primera vez o cuando me llegó el libro en físico por primera vez que lo tuve por primera vez en mis manos. Esa emoción, esas lágrimas valiosas de esa conexión de decir, es una realidad, no estoy soñando, Una aquí meta, está, y más una allá de que meta que mañana yo no cumpliste. esté, porque eso sí es algo que me gustaría compartir, antes de compartirte la poesía. Una de las cosas de esas reflexiones profundas que me llevó la pandemia a mí cuando estaba escribiendo el libro, surgió una de esas reflexiones profundas con mi ser, fue que miré a mi alrededor y dije, ok, si mañana me da coronavirus o me enfermo de algo y bueno, ya parto de este planeta porque somos finitos, o sea, nuestra existencia es finita, empieza y termina. Pero cuando la ves tan de frente como en el proceso, en la etapa inicial de la pandemia, es como de alguna manera te diste de frente, como que, ok, y de todo lo que Fue tú has como un hecho, de todo lo golpe. que tú eres, si el día de mañana partes, ¿qué se queda en este mundo de ti? O sea, ¿qué parte de ti dejas acá o quisieras dejar acá algo como aporte a este mundo? Y fue cuando yo dije, wow, es muy valioso escribir, o incluso cuando una persona hace arte o desarrolla algo a través del ingenio, de la creatividad, de la inventiva del ser humano,
porque de alguna manera nos estamos atreviendo a trascender, nos estamos atreviendo a dejar algo de alguna manera intangible, porque más allá de que sea algo físico, o sea, en un formato específico, y si es tangible que lo puedes tocar, pero intangible e invaluable es con respecto al significado que tiene, al significado que tú desde tu ser quieres transmitir, te lo permites, es muy valioso porque es como, recuerdo que había a mi alrededor cosas materiales y claro, el cariño, el amor de mi familia, que era eso, no, eso inmaterial también maravilloso que llenaba mi alma, que es el motor de mi alma, pero, pero vi cosas materiales y dije, wow, ¿y qué dejo yo en este mundo para los demás desde lo que soy? Voy a transitar por Nada acá. mejor que un libro. Un libro es eterno. Y qué Un dejo, o sea, y libro. qué dejo, en qué sentido, también en ese momento, en qué sentido yo le aporto a alguien, a una generación, porque por ejemplo, nosotros leemos a generaciones yo soy de, digamos, tengo una admiración por Neruda, siempre la tuve desde niña, y entonces de alguna manera, imagínate, hace cuánto tiempo partió Neruda, y mírame a mí hoy hablando de él aquí Ujú. como si lo sintiera aquí en mi alma, porque sus letras todavía me acompañan, sus Es que es lo letras que te digo, todavía me los llevan a libros son conectar. eternos. Los libros son eternos, los libros siempre van a estar. Entonces, eso fue Siempre. un descubrimiento de la pandemia que también me llevó a esa reflexión de decir, ok, ¿cuál es tu aporte para este mundo? Porque estamos mucho en el proceso de querer, de querer, de querer, pero también ¿qué dejamos nosotros desde lo que somos con todo lo que tengamos, porque con nuestras luces, con nuestras sombras, pero ¿qué dejamos? Si dejas aquello que conecte con lo que tú eres, ya de alguna manera te estás atreviendo a evolucionar y a trascender más allá del tiempo y del espacio, pero a través de algo que quizás el día de mañana, aún con tu ausencia terrenal y física, le pueda aportar a otro ser humano si transita por ese proceso que tú transitaste. Sí, es verdad. Es muy eleccionador todo lo que nos estás contando. Y bueno, entonces ahora para cerrar la entrevista, sí tienes que, todos los capítulos cierran con poesía. Y este no va a ser la excepción. Sí, Léenos pues que sea, no tu favorito, porque yo creo que en tu libro todos son tus favoritos de los que están en el final. Pero léenos uno que te haga sentir plena o que te haga sentir orgullosa de ese libro que estás hojeando ahorita en tu mano, que es tu propio libro. wow. Bueno, les voy a compartir uno que es muy, muy valioso, sobre todo para los que migramos, para los migrantes. En este caso sí hay bastante del reflejo en este caso como migrante venezolano, porque de los cuales yo formo parte, son mis coterráneos y de ahí deviene esa experiencia que comparto acá, pero que en el fondo también es una reflexión para cualquier también otro migrante que esté transitando por este proceso y que en ese proceso de partir a veces no nos encontramos y venimos, como te dije anteriormente, con esa mochila llena de ilusiones, de sueños, de esperanza, pero también con mucho miedo y también con Ujú. mucha responsabilidad de que tenemos una misión que es aportar y ayudar a los que están dentro de Venezuela, en el caso de nosotros como venezolanos, Sí. y, y que de alguna manera es una reflexión hacia la resiliencia, porque la resiliencia, una de las cosas de las que hablo del venezolano en mi libro de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia, es que la resiliencia de nosotros se viste de alegría, porque el venezolano ama y abraza reírse de sus miserias y ve la Ujú. esperanza y ve la oportunidad en cada momento difícil, porque siempre siente y conecta con que en el día siguiente o en la próxima oportunidad le va a ir mejor. Entonces, me gustaría compartirte Palabras Necesarias, que es un poema muy sentido entre esos venezolanos. Aquí de alguna manera yo trato de expresar ese sentimiento, ese significado y esas emociones
y experiencias y vivencias entre los venezolanos que están dentro de Venezuela y los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, y cómo de alguna manera nuestra tierra, nuestras circunstancias, nuestro momento que estamos transitando como país nos mantiene unidos, porque yo con este poema quise como que soltáramos eso de que los que están adentro y los que están afuera, quizás no podamos comprender la realidad del otro porque estamos transitando otra propia, y es difícil ponerse en el zapato del otro, pero cuando lo haces y de alguna manera eres más compasivo y eres más, eres un poco más empático, aunque así él está dentro también transitando sus propias tormentas y tú estás afuera también transitando las tuyas como migrante. Entonces, de alguna manera, es como una oda a unirnos y una oda a ser compasivo con nuestro hermano coterráneo que está dentro o que está afuera, y que más allá de la circunstancia hay algo que nos une que somos venezolanos, nos une la resiliencia como venezolanos, nos une el humor característico del venezolano, la alegría, la amabilidad de su gente, el talento humano maravilloso que va más allá de cualquier talento, porque hay muchas cosas que nos hacen ser como somos. Yo en este libro hablo de esa multiculturalidad del venezolano, en donde en una sola mesa, en un solo lugar pueden haber diferentes culturas que llegaron a nuestro país hace muchos años, durante otros procesos como la Segunda Guerra Mundial o como por ejemplo las dictaduras de otros países, hicieron vida en Venezuela. Y entonces con la mezcla con nosotros y nuestros orígenes, hoy en día es muy difícil que tú veas una familia donde no hayan diferentes nacionalidades, y es que el venezolano es así, es multicultural, y lo agradecemos y lo abrazamos. Entonces, de alguna manera esto también es para acompañarnos en la resiliencia como venezolanos y para encontrarnos de nuevo y creer que lo que nosotros somos como venezolanos y lo que estamos transitando en este momento, así como cualquier otra persona de otra nacionalidad que sea migrante también puede sentirse conectado, identificado con estos sentimientos que los que dejamos atrás un país, que no lo dejamos atrás, como yo le digo en este poema, hay una parte donde digo que Venezuela está inmersa en mí y corre por mis venas, me acompaña donde yo me encuentre, y en cualquier tierra que llegue, ella va a estar ahí acompañándome, pero ya no quiero que sea como una carga pesada, sino como algo que abrazo con resiliencia, con coraje, con voluntad, con amor, con gratitud. Y de esa misma forma, en donde llego al país que me recibe, también le agradezco que me preste el brazo, como también le comparto en otra oportunidad un poema a Santiago de Chile, y que se titula Gracias Santiago, y hay otro de Mis Noches Santiaguinas, porque de alguna manera el país que te recibe también te abraza. Él está allí y te abraza, y no, quizás no puedan comprender tanto ellos como las personas que nos reciben los que estamos transitando, pero sobre el hecho de permitirnos una segunda oportunidad desde nuestros talentos, ya es algo que si lo abrazamos con gratitud podemos descubrir caminos maravillosos, pero forma parte también de esta experiencia como seres humanos, como migrantes, como venezolanos, y en fin, como cualquier ser humano que quiera encontrarse y descubrirse a través de sus talentos. Entonces, aquí vamos. Voy a tratar porque todavía me cuesta, me emociono al leerlo, y aquí estoy un poquito con las manos temblando porque es la primera vez que lo leo. Se lo leí a una lectora hace unos días, pero la verdad es que leerlo así en vivo es como wow, es increíble este momento y te lo agradezco. Te agradezco por acompañarme en este viaje. Palabras necesarias. Viviendo entre dos mundos de realidades diversas, me consuelo en el respiro cotidiano que me dejas. Cuando logro dar oxígeno a quien sufre allá en mi tierra. Pero lo que he preferido obviarte es cuánto se sufre desde afuera, construyendo resiliencia y reinversiones por donde quiera. Hace algún tiempo decidí vaciar la mochila de lo que fui o de lo que era, porque entendí que yo
no soy lo que hacía, que soy lo que simplemente yo me proponga y quiera. Que no importa cuántas veces me reinvente, si voy dejando una huella. Que vale más estar vivo, con el alma rota, así duela. Porque el dolor no solo llora, se transforma en resiliencia. Voy caminando con cicatrices, voy bailando y llorando penas, sonriéndole a la nostalgia y abrazando con gran certeza cada prueba que me reta a voltear a mi alrededor y ver que hay realidades diversas. Que la vida es lo que tú quieras, que tu perspectiva cambia tu enfoque y los propósitos que dejas. Que forme parte de tu historia y tu paso por esta tierra. Que vale más dar que recibir, que cuando te das a ti misma, de alguna manera todo lo que esperas llega. A veces toma un rumbo más largo y te hace transitar por duras tormentas, pero ante la adversidad te transformas y trasciendes mediante nuevas experiencias. Por eso yo elijo vivir, sin importar cuánto me duela. Mi tierra atada a unos pocos, que nunca tendrán paz así quieran. Me quedo con los colores de tus paisajes y la esperanza de toda tu gente buena, amable, sonriente y encantadora, que lleva el tambor en sus venas. Saboreo tu cacao como un respiro nuevo que me dejas, más allá de la distancia y más allá de las fronteras, porque apartarme de ti nunca podrán, aunque quieran, porque tú estás inmersa en mí y en cada hijo caminando con tu bandera. Volveré a nacer desde aquí y te escribiré cada vez que pueda. Olvidarte es imposible y sentirte es mi rareza. Para un mundo que no entiende porque sonrío aunque duela. Ay, Wow, es demasiado hermoso. Es que yo creo que ahí estamos reflejados todos, wow. todos los que hemos pasado por ese proceso. Me paró en los pelos, tengo escalofrío. Me parece un bello regalo para cerrar este capítulo, que yo creo que es de los más especiales, porque es tu propio capítulo, es tu propio descubrir de esos talentos que descubriste, no de niña, o sea, de niña descubriste que te gustaba la lectura, pero realmente tú descubriste tu talento hace muy poco tiempo. Entonces, me parece que el cierre fue maravilloso, con ese poema tan bello de tu libro, de tu primer libro, y del primero Ay. de muchos, creo yo, que vas a escribir. Te vuelvo otra vez a agradecer la invitación al podcast y que me hayas elegido para que te hiciera esta entrevista de este capítulo que te digo, para mí es el más especial porque eres tú. O sea, tú que has entrevistado a tanta gente y has descubierto tantos talentos que ahorita la gente, tus propios seguidores te descubran a ti, es algo bien, bien especial. Es Entonces algo que agradezco. te Muchas agradezco gracias. enormemente que me hayas invitado a tu programa, a tu capítulo especial. Muchas gracias, Alinor. Gracias por tu apoyo, que siempre has sido una persona que ha creído también en mí, que me ha impulsado a que siga adelante. Y has estado allí en momentos muy, muy valiosos para mí. Te lo agradezco muchísimo y gracias por vivir este momento conmigo, aquí estar con mi bebé por primera vez, que de verdad es un regalo, es un momento muy, muy hermoso. Es un momento soñado, es un sueño que se convierte en realidad, que empieza a dar pasos y que le agradezco a la vida, a Dios, a la musa de mi libro, que también que es mi abuela, que está allá arriba en el cielo y me Mm, acompaña en este viaje. Y bueno, igual este era un episodio que yo muchas veces dejé para después porque sentía que no, que quizás no era el momento, que me faltaba recorrer, me faltaba transitar un camino, pero mi libro me dio el coraje para decir, bueno, también es momento de abrirme y de compartir un poco de la historia de esta aprendiz recurrente que empieza a dar unos primeros pasos y que de verdad, tanto a ti como a todas las personas que me han acompañado en este viaje de Descubriendo Nuestros Talentos podcast y también en este nuevo viaje Descubriendo Nuestros Talentos el libro,
que ya está en Amazon en versión tapa blanda, en físico y también en versión digital en ebook. Igual acá en la descripción le vamos a dejar toda la información. De verdad, es un sueño, es algo que todavía estoy acariciando y agradeciéndole a la vida poder vivirlo. Gracias, un abrazo inmenso que llegue hasta allá, hasta donde te encuentres. Igual otro para ti. Y Y nuevamente gracias a gracias por la todos ustedes. invitación. Gracias por acompañarme en este viaje. Me da un poco de nervios, me da un poco de susto de compartir un poco más todo eso que estaba dentro, pero me hiciste sentir en casa. Así que gracias por acompañarme en este viaje, en este episodio. Con este episodio número 30 cerramos, en este caso, una etapa de la segunda temporada. Y ahora también le vamos a dar la oportunidad a invitados internacionales para que también nos acompañen en este viaje de descubrimiento y desarrollo de talentos. Así que los esperamos en esa nueva etapa y gracias por permitirme presentarles a mi bebé que está acá, a este sueño que ahora camina. Y gracias a Linor por estar allí, maravillosa, a Linor Díaz. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía. Igual aquí en la descripción les vamos a dejar las redes sociales por si quieren conocer un poco más también de Alinor y todo lo que ella aporta desde lo que es y de sus talentos. Gracias. Gracias. Un inmenso abrazo para ti. Igual para todos la gente que nos ve. Hasta una próxima oportunidad. Hasta el próximo episodio en esta nueva etapa. Así que nos pueden encontrar en @podcastdnt, también en @alenis_Almeida y por Spotify Descubriendo Nuestros Talentos DNT y en YouTube como Descubriendo Nuestros Talentos, así como en todas las plataformas digitales de podcast. Un abrazo desde el alma para ustedes. Chao, chao.